como les comentaba, pues vamos a abarcar las diferencias entre producir para FM y para producir online. Vamos a hablar a grosso modo del pago de los derechos de autor, de entidades regulatorias, de algunas entidades regulatorias en América Latina, en varios países, eso como para tener el conocimiento y tener un contexto de lo que es la producción de radio en América Latina. Y vamos a abarcar también las fases de producción. Entonces, bueno, iniciemos. Aquí también hay que hacer un poco de reflexión, ya iniciando la temática, en torno a una pregunta muy recurrente, sobre todo entre los radialistas, y es si realmente hay una diferencia sustancial o muy marcada entre producir un programa para una radio FM o hacerlo para una radio que sea exclusivamente para Internet. Y pues aquí la respuesta, pues sería que no, en realidad los mismos principios que aplican para uno, pues sirven para el otro. Tenemos los mismos principios, los mismos objetivos, los mismos propósitos en general en cualquiera de estos dos enfoques. Siempre tendremos que pues echarle mano sobre todo a la creatividad, a la innovación, a la investigación de formatos, tener en parte mucho ingenio, revisar cuál es el ritmo, el ánimo, la comunicación que nosotros estamos incorporando, pues en general en esos contenidos radiales que estemos nosotros abarcando. Pero sí es cierto que las radios en línea, eh, pues las que transmiten únicamente en Internet y no por FM, sí tienen algunas particularidades que nos dan también algunas pautas pues a la hora de producir ciertos programas. Aquí tenemos un listado que es el que vamos a estar abarcando para aclarar cada una de esas particularidades o cada una de esas diferencias. Entonces, primero tenemos radios de nicho. Acá hablamos del nicho, el target o el público en general al que nos dirigimos con una emisora virtual que pues claramente debería estar muy bien definido como lo hemos hablado hasta el momento. Entonces las radios generalistas en Internet pues es muy difícil que prosperen, que tengan éxito, a menos de que las grandes radios que están al aire pues también transmitan en Internet, que esas sí son un poco más generales. Pónganle ustedes Candela, La Mega, que ya son muy conocidas. Y también, por lo general, tienen páginas web donde transmiten en línea. Entonces, digamos que esas sillas sí son muy generalistas y pueden llegar a tener éxito, pero porque ya tienen su público captado a partir de la FM. Cuando nosotros abarcamos únicamente eh, como proyectos pequeños, programas que hasta ahorita están iniciando en estas emisoras online, pues es muchísimo mejor tener ya asegurada una audiencia bien definida, que se sepa precisamente esa segmentación, qué hábitos tienen, qué les gusta, qué quieren escuchar. Entonces, por ejemplo, hay una radio de culto en internet que se dedica solamente a la música metal, por ejemplo. Otras puede que tengan una programación exclusiva, no sé, por ejemplo, para público LGBTIQ, o para profesores o netamente para estudiantes universitarios. Bueno, etcétera, pero siempre estar marcando esa segmentación y ese público objetivo o esa audiencia a la que nosotros nos queremos dirigir. Acá, bueno, antes de pasar a la cobertura, nosotros em, también tenemos que tener en cuenta que por más de que nosotros no queramos hacer una radio generalista, sí debemos abarcar un público un poco más allá. Es decir, que si nosotros queremos hacer una segmentación, también deberíamos tener en cuenta la opinión de oyentes potenciales. Entonces, no está de más que si nosotros tenemos una radio enfocada, por ejemplo, a la música metal,
preguntarle a nuestro público objetivo o interactuar con ese público sobre qué otros temas les gustaría escuchar, si de pronto tienen otros gustos, o si quieren de pronto entrevistas, bueno. En general abarcar otro tipo de formatos, porque nosotros no sabemos si ese público objetivo inicial también tenga otros gustos o pueda atraer muchos más oyentes a la emisora, ¿no? Así sea online. Entonces, acá también parte de esa diferencia es ese tipo de formatos, ese tipo de contenidos. Digamos que una radio en FM también tiende a tener muchos más formatos de noticias, por ejemplo, y pues claramente abarca muchísima más cobertura, pero pues las radios en Internet, a pesar de que puede que no tengan un alcance en las frecuencias FM o AM, pues igual tienen muchísimo alcance precisamente porque estamos usando las frecuencias o las ondas de Internet, ya todo lo satelital, en donde simplemente nosotros estamos sujetos a tener un dispositivo tecnológico y una conexión a Internet. Entonces, ese es uno de las diferencias que también tenemos. En cuanto a la competencia, pues las mismas posibilidades de tener una cobertura eh, mundial, pues se tiene precisamente por lo que les venía hablando, porque pues ya estamos sujetos es netamente a la disponibilidad de Internet y de un dispositivo. Entonces, la idea es que nosotros seamos una competencia ya no tanto respecto a la cobertura, sino más a los formatos que nosotros estamos ofreciendo, a esa innovación que nosotros estemos abarcando, a la creatividad, si nos estamos esforzando en tener un diferencial, en ser un medio diferente. Entonces, aquí la idea es crear contenidos con mucha calidad, que se diferencien del resto, que sean muy originales, atrevernos a hacer formatos diferentes, porque pues las radios tradicionales pues tienen a veces que producir programas más vendibles, ¿no? Que gusten a los oyentes y a los anunciantes, pero por eso mismo muchas veces se limitan a hacer algo diferente. Muchas veces no innovan, siguen con los mismos programas humorísticos o los mismos programas de música, pero nosotros ya en toda la parte online de internet y demás, pues nos podemos arriesgar un poquito más. El tiempo. Em, Acá, digamos que ya abarcamos formatos que ojalá no sean tan largos. Digamos que, por ejemplo, una radio revista de 2 horas en una radio FM, pues es muy manejable, pero en Internet los tiempos son diferentes. Digamos que es raro que alguien permanezca conectado por más de una hora a una radio en línea, por eso, pues no hay que extendernos más de la hora. De hecho, por eso los podcasts han tenido tanto éxito porque pues son formatos de entre 10 20 minutos, máximo media hora. Entonces, no consumen mucho tiempo del oyente y por eso es que también pues tienden a gustar muchísimo más, sobre todo porque tengamos en cuenta que la radio tradicional, FM, AM, tiene esa tendencia o se originó principalmente bajo esa tendencia de sentirnos acompañados, es decir, que nosotros en un radio, por ejemplo, colocamos una emisora, pero pues la podemos dejar sonar 2, 3, 4 horas, pero de esas 4 horas en realidad, ¿qué tanto pusimos atención o durante cuánto tiempo de verdad escuchamos lo que estaban hablando o el formato que estaban colocando en esa emisora? Pues en realidad tendemos a escuchar muy poquito, ¿no? A menos de que sea de pronto musical, pero donde sea hablada, pues en general no vamos a escuchar mucho. Por eso la idea es que sean pues más bien cortas. La calidad de transmisión. Bueno, aquí pues hay que tener en cuenta que la mayoría de las radios en línea no transmiten con calidad muy alta. Y pues a mayor calidad, mejor conexión tiene que tener la audiencia para escucharla. Por eso pues hacer un programa, digamos que de apreciación musical o música clásica por internet o de pronto este tipo de audios que traen huellas somáticas, etcétera,
pues no tienen mucho sentido a no ser que pues se tenga un buen streaming, una buena plataforma de streaming que permita esa calidad alta. Por lo general, como estamos sujetos a frecuencias satelitales, pues muchas veces es igual que cualquier otra plataforma. Se puede poner lento, se puede trabar, se puede bloquear el sonido, se puede incluso oír el sonido. Entonces, la calidad es uno de los factores también un tanto diferenciales, aunque no es imposible pues tener una calidad alta dependiendo de la plataforma de streaming que manejemos. La interactividad. Aquí pues no hay que olvidar que quien escucha una radio en línea o por internet pues está conectado a la red básicamente. Entonces, esos programas deben tener como ese factor máximo de interacción, ¿no? Entonces hay que realizar concursos virtuales, pedir a la gente que opine en las redes sociales, de pronto colocar encuestas en la página web de ese espacio radial, que la gente pueda pedir canciones, que envíen tal vez dedicatorias o que hagan opiniones por Twitter. Bueno, son diferentes interacciones las que podemos manejar, sobre todo porque nosotros si queremos generar un posicionamiento, una recordación, una visibilidad, pues hay que interactuar sí o sí con los oyentes. Pensar en multimedia. Acá la idea, ya siguiendo la línea de lo que estábamos comentando, pues nosotros podemos colgar en la página web documentos que complementen lo que se está diciendo. Entonces, que si por ejemplo yo ahorita les estoy hablando, supongamos que estamos en una radio en vivo, y si yo les estoy hablando de las diferencias entre radio FM y la radio en línea, yo les puedo colgar en una página web un documento de algún autor que hable de esas diferencias, como para complementar. Acá también se pueden abarcar no solamente documentos, sino también imágenes, de pronto abarcar videos, si estamos no solamente hablando, sino en torno a la música, entonces podemos complementar esa música con los videos musicales o con detrás de las escenas de la grabación de esos videos musicales, o datos curiosos sobre esas canciones, bueno, etcétera. Acá la idea es tener varios formatos multimedia y ya no solamente enfocarnos en lo que sería la radio. Bueno, ¿deben las radios en línea pagar derechos de autor por la música que pasan? Bueno, los derechos de autor, pues eh, como ya la mayoría lo conocen, pues son herramientas que garantizan a los diseñadores de páginas web, a los compositores, a los guionistas, a los fotógrafos, bueno, cualquier profesional o no profesional que realice contenidos, que cree contenidos, le garantiza la protección legal sobre esas obras precisamente. Entonces, la respuesta enfocándonos a la parte legal es sí. Es decir, que ellos sí deberían pagar por los derechos de autor, pero la mayoría no lo hacen. Muy poquitas plataformas de streaming hacen ese tipo de pagos. Entonces, em, eso también como para tenerlo en cuenta, sobre todo en la línea, en toda la parte de online, es que nosotros vemos que se hace mucho caso omiso al tema del pago de los derechos de autor. Entonces, las radios online, por lo general, como son precisamente alternativas, pues muchas veces no pagan ese tipo de derechos, ¿no? Por lo general, pues como les comentaba, lo hacen los que ya son muy fuertes en torno a plataforma de streaming o lo hacen ya las radios, las emisoras que tienen presencia tanto en el sector online como en el sector offline, como en el caso de las emisoras tradicionales que tengan también su página web. Ellos también pues tienen que tener licencias, pagar permisos, etcétera, pero pues la mayoría de esas radios pues no transmiten música libre, sino de pronto canciones con copyright que vienen protegidas por precisamente ese derecho de autor. Dentro de ese derecho de autor o ese derecho autoral,
existen dos partes. Y ahora vamos a ver el video. Existen dos partes. Entonces, una son los derechos morales, que son los que obligan a reconocer que una escritora, por ejemplo, es autora de un libro y darle siempre ese crédito correspondiente, ¿no? Y también están los derechos patrimoniales, que son esos que tienen que ver con el dinero, con las regalías que reciben los autores, ya como tal, por esas creaciones. Entonces vamos a ver primero este video sobre pago de derechos de autor. Ustedes ahí pueden ver ya bien la pantalla, pueden ver el video. Sí, profe, ahí se ve. Listo. Nuestras Sí, no fuentes puede ser. en Alemania, porque nos vamos a ir a la Superintendencia de Industria y Comercio, porque leímos un trino inquietante del superintendente Andrés Barreto. Qué importante saber cómo se cobra, cuánto se paga, quién recauda, quién gestiona y quién vigila los cobros que hacen las sociedades de gestión colectiva por la reproducción musical en el servicio público. Esto ya mí, palabras más, palabras menos, es Saico que está cobrando, o Saico Asimpro que está cobrando por la reproducción de música, así sea una emisora, a los Pero- buses, Pero busetas y solo cualquier Saico. transporte. Es que en varias ciudades ya he visto que hay letreros de unas sociedades que dicen recaudamos el dinero para que los comerciantes puedan cumplir con el requisito o los transportadores, en fin, pero ¿y entonces esa plata para dónde se va? Porque si con Saico no funcionaba, ¿qué garantiza que ahora sí va a llegar la plata a los autores y compositores? Bueno, pues vamos a ver, creo que esa es la preocupación que tiene el superintendente Barreto. Doctor Andrés Barreto, superintendente de Industria y Comercio, buenos días, bienvenido a la W. Buenos días, Juan Pablo. Bueno, doctor Barreto, ¿por qué le inquieta esto de las sociedades que están recolectando estos recursos de los autores y compositores? Sí, Juan Pablo, es que he estado viendo con alguna inquietud en noticias el hecho de que precisamente en la costa Caribe y en otras ciudades los conductores están retirando sus radios en el sentido de que parece que se les está cobrando por derechos de retransmisión de música y de obras. Y es una discusión que se ha venido ambientando hace mucho tiempo porque también entiendo que los hoteleros que me visitaron en la superintendencia tenían esta misma duda respecto de si tenían que pagar o no, por ejemplo, por los aparatos de televisión que tenían en los cuartos. Entonces, pues yo quería simplemente aclarar dos cosas. Primero, cuando la gente recurre a la superintendencia tiene que tener claro que nosotros somos la autoridad de propiedad industrial. Hay una Dirección Nacional de Derechos de Autor que es, imagino, la que vigila este tipo de temas de derechos de autor, como su nombre lo dice. Pero lo segundo es que ya en algún momento la superintendencia tuvo un caso respecto a las sociedades de gestión colectiva. Eso terminó en una decisión constitucional en la Corte Constitucional y se determinó pues que la sanción era improcedente en el sentido de que pues lo que adelantó la autoridad de competencia en este caso pues no tenía mérito. La pregunta es, ¿no sería bueno, digamos, a sincerar esa discusión de que potencialmente en Colombia una sola autoridad se ocupara de propiedad industrial y derechos de autor? De pronto eso permitiría entonces que tuviéramos un mejor control sobre la fiscalización y el recaudo de esos dineros. Y segundo, pues el hecho de que lo que más desearíamos como autoridad de competencia es entonces que haya cada vez mayores sociedades de gestión colectiva y mayores actores del mercado que puedan recaudar estos derechos, garantizando uno, el equilibrio de los ciudadanos de que sepan cuál es la tarifa y cuánto se cobra, y dos, que finalmente pues eso llegue a los autores, que es lo que nos interesa, ¿no? Que los autores no mueran en la indigencia, sino que tengan derecho a recibir pues sus regalías. Superintendente, pero en este tema no tendría cabida la Superintendencia de Industria y Comercio si estamos hablando de un tema de protección. Bueno, aquí en este caso estábamos viendo una noticia de ya hace tiempo cuando hubo esta polémica sobre todo el tema del pago de los derechos de autor, que ya no solamente pues los tenían que pagar de pronto
eh, las plataformas de streaming o las mismas emisoras radiales, sino que cualquier persona que las colocara, ya fuera en sus negocios o en el caso también de en los buses, por ejemplo, en el transporte público, se les iba también a cobrar, que eso fue también muy polémico, hubo escándalo también por varias semanas ante este tema. Y pues aquí es cuando empezamos a ver cómo las instituciones y diferentes organizaciones pues ya se involucran en todo este tema de los cobros, ¿no? Acá precisamente pues para facilitar el cobro de estas tasas, pues las autoras, los autores, digamos que delegan esos trámites a entidades gestoras de derechos de autor de las que se hacen socios, en este caso, por ejemplo, Saico. En algunos países, pues hay más de una, por lo general se dividen por artes, unas recaudan tal vez por temas musicales, otras por conciertos, obras de teatro o contenidos audiovisuales, bueno, etcétera. Y pues incluso pues están las que agrupan autores y compositores, ¿no? Que están también divididas entre las que representan a los autores nacionales que tienen contratos con multinacionales extranjeras, otras que están ya simplemente con contratos nacionales, etcétera. Algunas de ellas pues no han gestionado los recursos también como de forma muy transparente y precisamente es que se lanzan este tipo de polémicas, que se hacen casos de corrupción como el que acabamos de ver, que acá en Colombia con Saico. Esto también ha pasado en España con una entidad que se llama SGAE. Entonces, básicamente eso es lo que vamos a ver también un poquito más a fondo en el documental que les coloqué en la plataforma que se llama Copias Malditos. Entonces, ahí ustedes van a abarcar ya un poco más a profundidad ese tipo de situaciones o de polémicas que se pueden llegar a presentar comúnmente. Y aquí, ya según lo que vimos sobre los tipos de derechos, vamos a ver otro video. El derecho de autor. El derecho de autor es una herramienta que garantiza a los diseñadores de página web, compositores, guionistas, fotógrafos, arquitectos, entre otros, la protección legal sobre sus obras. Esta protección legal se extiende hasta los 70 años después de la muerte del autor, siendo este o sus herederos los únicos que podrán autorizar el uso de sus obras o creaciones a través de contratos de licencia. De esta manera, los autores obtienen los beneficios económicos que merecen por su esfuerzo creativo y su importante aporte a la sociedad. La Dirección de Derecho de Autor del Indecopi promueve una cultura de respeto al derecho de autor. De esta manera, protege gran variedad de obras, tales como novelas, poemas, música, fotografías, pinturas, coreografías, esculturas, artesanías, películas, software, videojuegos o cualquier otro tipo de obra original, sea literaria, artística o científica. Tú que eres creador, el registro es muy sencillo. Solo ingresa a nuestro registro virtual, publicado en www.indecopi.gov.pe/dda-virtual/información. Si bien el registro no es obligatorio, este te dará la tranquilidad de que nadie puede apropiarse de tus obras y creaciones, otorgándole a estas una adecuada publicidad ante terceros. Fomentemos la actividad creativa en el país. Bueno, entonces aquí según como veníamos comentando, pues cualquier institución, ya sea una radio, una peluquería, un restaurante, pues que haga difusión pública de canciones protegidas por el derecho de autor, pues está obligada a pagar a unas gestoras
que pues a su vez lo distribuyen entre los artistas que agrupan, ¿no? Y como les comentaba, como eso no ha estado muy regulado, pues bien se puede dar para casos de corrupción, que bien de pronto ellos estén cobrando a esas entidades o a esas empresas y que en realidad no le estén dando ese dinero a los artistas, sino que pues prácticamente se lo estén mecateando en cositas, bien como dice la película, ¿no? Entonces, eso también como para tenerlo en cuenta. Y les voy a comentar algunas de las instituciones que abarcan también otros países antes de pasar a estas fases de producción. Eso para que nosotros las conozcamos, sepamos cuáles son y que cuando escuchemos noticias sobre eso, pues ya comprendamos de qué básicamente se está hablando. Entonces, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que es en Ecuador. En Ecuador ellos tienen una entidad que se llama SAICE. Y SAICE básicamente lo que ha hecho también es algunos temas de corrupción por ese mismo tiempo en el que nosotros tuvimos ese escándalo por los restaurantes, por el transporte público. Ellos tuvieron el mismo escándalo, pero en los moteles, porque ellos habían colocado esos mismos pagos especializados a los moteles por tener tanto el televisor dentro de las habitaciones como una radio, un equipo de sonido que básicamente pues transmitía emisoras. Se les estaba haciendo una tarifa por difusión pública de obras no administradas pues por SAICE y esas tarifas se iban a abonar anualmente de acuerdo a unos detalles que ellos lanzaron. Sobre todo como por el tipo de habitación pues de esas empresas de los moteles. Entonces, por ejemplo, que si eran de lujo, debían dar el equivalente al 76% de un salario básico más el IVA. Cuando eran de primera categoría, pues un equivalente del 70% de un salario básico unificado más el IVA. Si eran de segunda categoría, un equivalente al 50%. Si eran de tercera o cuarta categoría, el equivalente a un 40%. Y si ya eran de menor categoría, tipo categoría 1, categoría 2, que pues son como las más bajitas, se pedía entre un 20 y un 30%. Entonces, si ustedes se dan cuenta, eso es bastante. Precisamente, pues para hacer además una empresa, para hacer ese tipo de cobros y más IVA, son porcentajes supremamente altos que se van en pérdidas también para los empresarios. Entonces, a partir de todo esto, fue que se empezaron a dar cuenta de ese tipo de corrupciones que se estaban haciendo, porque a la final todo ese dinero, pues jamás llegaba a los artistas. De hecho, los artistas son los que menos, bueno, no todos, pero la mayoría son los que menos ganan con sus obras, porque hay muchos intermediarios entre las disqueras. Los que les ayudan a distribuir, además lo que tienen que pagar de pronto en videos musicales, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, bajo esto, pues ya hay algunas emisoras eh, que pues pagan derechos por la transmisión en FM, pero pues al ser, digamos, radio en línea, que es otro medio de difusión totalmente diferente, pues también deberían pasar por la caja y generar ese pago, pero pues por lo general no se hace precisamente porque no hay mucho control sobre este tipo de pagos de derechos de autor y demás. Y pues al no existir un registro por país de radios en línea, pues es complicado que esas entidades de gestión pues vayan a tocar a la puerta de una radio en línea para cobrarles. Además, pues también hay muchas radios virtuales que tienen sus servidores online en otro país, entonces no queda muy claro también a quién tendrían que pagar. Todo eso, precisamente como les comentaba, no está controlado. No hay tampoco como una estadística exacta sobre las plataformas streaming que puedan existir o los emisoras en radio online que puedan existir. Entonces, si no hay estadísticas claras, pues mucho menos van a haber cobros exactos. Entonces, la idea es bien tener eso en cuenta, pero también generar como esa duda o esa visión a futuro de que este tipo de cobradores bien pueden comenzar a acercarse a las radios en línea.
de una u otra forma, ¿no? Sobre todo en las plataformas en streaming que ya son muy conocidas, tipo Spotify, Deezer, Via Podcast. También ellos podrían comenzar a poner los ojos en las emisoras de las universidades o de otro tipo de instituciones o a proyectos online que tienen ya de pronto un buen reconocimiento, que tengan publicidad en sus programaciones. Entonces, entre más fama y entre mejor posicionamiento tenga una radio en línea, pues asimismo va a ser mucho más visible para ese tipo de entidades. Entonces, también a medida que vaya cogiendo fama, reconocimiento, pues asimismo hay que comenzar a listarse para generar esos pagos por derecho de autor y pues a su vez revisar de pronto de no caer en un tipo de corrupción que de pronto ni siquiera se le esté pagando a Saico en el caso de Colombia, sino que se le estén pagando a entidades completamente diferentes que estén cogiendo esa plata para otras cosas, ¿no? Entonces, aquí ya el tema va ya mucho más relacionado hacia si pagamos o si no pagamos, ¿no? Es como ese interrogante. Entonces, en radios libres, digamos que no se comparte ese concepto de propiedad intelectual de derechos de autor y pues sobre todo ese modelo actual de gestión de derechos donde el mayor lucro pues queda en las discográficas, en el resto de intermediarios, como les comentaba, dejando prácticamente como migajas a los artistas, entonces ya no se contempla mucho. em, pero pues claro que hay que tenerlo en cuenta. La idea, si bien desde la parte legal es pagar por esos derechos de autor, pues muchas veces, como les comentaba, no se hace, en la gran mayoría no se hace. Y en la gran mayoría, pues asimismo, esos recursos no llegan directamente eh, a los artistas. Entonces, actualmente también hay varios proyectos que buscan que esos pagos lleguen directamente al artista y no como tal a esos entes de derechos de autor. Por eso también precisamente se está fortaleciendo tanto la radio online, porque no solamente hay nuevas plataformas de streaming, sino que también hay otras plataformas que permiten hacer pagos directos. Pongan ustedes en cuenta como OnlyFans. Si ustedes han escuchado OnlyFans, la mayoría de personas creen que esa es como una red social para que todo el mundo suba fotos y videos en bola. Y resulta que no, esa era una red social que en un principio tenía el objetivo de que las personas cargaran contenidos propios y que les llegara dinero directamente a sus cuentas sin intermediarios. Entonces, bien ahí, pues así puede estar la persona que sube sus fotos en bola para que le paguen por eso, o puede estar la persona que bien sube un contenido audiovisual y le pagan por eso, o puede estar la persona que sube un programa de radio y le pagan por esos contenidos, etcétera. Entonces, acá debemos también pensar no solamente en esas plataformas de streaming en torno simplemente a la reproducción y la distribución de los formatos, sino también a esas plataformas que nos permitan a nosotros generar contenidos y asimismo obtener pagos directos, ¿no? En el caso de que seamos artistas, que seamos guionistas, bueno, etcétera. En general, que nosotros lleguemos a crear ese contenido. Entonces, pues, si la radio en línea es muy pequeñita, pues si no está respaldada tampoco por una gran institución o si no tiene como ingresos de mucho dinero tampoco por publicidad, pues es muy extraño que vayan a llegar con una factura o una solicitud para hacer pagos por derecho de autor. Pero si ese no es el caso, si ya es conocido, si ya tiene relevancia, si hay un posicionamiento, pues tal vez sí se deba revisar esa tabla de tarifas del país correspondiente en el que se esté ubicando, revisar de pronto qué plataformas de streaming o qué otras plataformas adicionales se podrían utilizar precisamente para hacer esos pagos muchísimo más directos o tener otro tipo de permiso sobre esas obras, etcétera. Entonces, aquí también podemos hacer hincapié en todo el tema publicitario, porque había un mito hasta hace muy poco de que si una emisora, una radio en línea no tenía publicidad, pues jamás se le iba a cobrar.
Entonces había personas que decían, pero es que mi radio es educativa o mi radio es de entretenimiento, pero no pasa publicidad, no pasa música, pues no importa. Porque si llegan a pasar igual cualquier jingle o cualquier tono de fondo o pues incluso música, pues ya se tendría legalmente que pagar derechos de autor si pues en general la ley o cualquier artículo llega a decir que eso tiene derechos de autor. Entonces, la idea es que nosotros precisamente por eso comprendamos muy bien las leyes y que no pensemos que de pronto estamos asegurados por no tener publicidad como tal en nuestro medio. Además de que pues la publicidad, si la idea no es saturar un medio con publicidad, pues sí es necesario porque eso es lo que a nosotros nos va a permitir también obtener de una u otra forma una monetización de ese emprendimiento, ¿no? De ese medio en ese caso. Entonces, em, acá les iba a comentar en cada uno de los países cuáles son esas entidades, ¿no? Y cuáles son más o menos el funcionamiento. Entonces, por ejemplo, en Argentina tenemos tres sociedades que pues de una u otra forma se relacionan con la radiodifusión también. Entonces ellos tienen la AADI, que es la Asociación Argentina de Intérpretes. Está Argentores, que es una Sociedad General de Autores de Argentina, y está SADAIC, que es la Sociedad Argentina de Autores y Compositores. Esta última, SADAIC, clasifica los pagos en función de la potencia de salida. Entonces, por ejemplo, si una emisora eh, tiene, por ejemplo, 5 de frecuencia en cuanto a sus ondas y su potencia en cuanto a sus ondas, pues deben pagar el 2.6, creo, 2.7% mensual, aquí ya no es anual como en el caso de Ecuador, sino mensual, sobre los ingresos brutos totales de ese medio. Em, Aquí también, pues, en cuanto a las preguntas frecuentes, preguntas y respuestas frecuentes de SADAIC, pues se hace precisamente hincapié en esos tiempos para hacer esos pagos, si deberían ser anuales, si deberían ser mensuales o si deberían ser por horas, las horas en las que se abarca en general un contenido con derechos de autor, etcétera. Si acá, por ejemplo, alguien tiene previsto lanzar una radio por internet y pues tiene esa duda de si necesita contar con algún tipo de autorización para transmitir la música, en este caso, pues sí se debe solicitar una autorización a SADAIC en el caso de Argentina. Se debe también abonar un arancel por el uso de las obras musicales, eh, etcétera, ¿no? Ellos tienen así pues diferentes artículos, anexos. Dentro de esos artículos pues abarcan toda esta parte autoral de licencias y pues si SADAIC aprueba que se puede hacer esa radio en línea, pues perfectamente ya lo pueden hacer pues bajo el control de esos pagos, pero si ellos lo rechazan, pues simplemente no se puede crear esa radio en línea porque inmediatamente se bloquea, ¿no? En Bolivia existe solamente una, se llama Sodaicom, que es la Sociedad Boliviana de Autores y Compositores de Música. Entonces ellos abarcan tarifas en porcentajes variables en función de ya una clasificación musical, ¿no? Dependiendo de si la radio es completamente musical o no, sí, porque ya ustedes saben que hay radios que tienen formatos hablados, otros formatos que son musicales, otros formatos que son más publicitarios, etcétera. Entonces, son variables esos porcentajes dependiendo. En Chile está, por ejemplo, la SCD, que es la Sociedad Chilena de Derechos de Autor, y ellos estipulan pagos también, al igual que Argentina, del 2%, 2,5% mensual por derechos también pues de ejecución de obras. O también abarcan el 1% mensual por derecho de ejecución de fonogramas del total de los ingresos de la emisora. Digamos que eso ya es mucho más general o mucho más fácil de ver en las radios que son ya mucho más fuertes, como en nuestro caso las radios ya
las radios ya tradicionales, ¿no? Ellos tienen, de hecho, un apartado en Chile especial para los medios en línea que deben pagar desde un 1,8% hasta un 3,8% de sus ingresos. Entonces, ese porcentaje varía. Claramente, al igual que en Bolivia, en función si la radio transmite el 100% del tiempo música o solamente una parte, etcétera, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta, pues ya el porcentaje varía dependiendo cuáles son los ingresos de ese medio. Es decir, que si es un medio relativamente nuevo, bien, puede que le cobren el 1% de sus ingresos. Si ya es muy reconocido, pues del 3 al 4% de esos ingresos que tengan. Y pues también varía dependiendo el tiempo, de las horas exactas en las que se transmita música. Y pues ya como hemos visto hasta el momento, pues Colombia tiene a SAICO, que es la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia. Esta pues es una de las gestoras que recoge, digamos que con un poco más de detalle las tarifas para radios en línea. Aquí pues también se distinguen también entre las comerciales, las no comerciales. Digamos, en el caso de las que son comerciales, abonan el 3% de sus ingresos y las que no tienen un fin de lucro deben abonar el 30% de un salario mínimo mensual pues acorde al año en el que estemos como tal y el porcentaje que haya subido también el salario mínimo. Y esta clasificación también está diferenciada de las tarifas que deben abonar las radios de FM y AM que son comunitarias. Entonces ahí tenemos también una diferencia. Y si bien digamos que Saico es una de las que tiene mejor clasificación de medios online, y hay tanto desorden y tanta corrupción, pues imagínense en los demás que se supone que no hay tanta organización. En Costa Rica tienen ya una entidad que se llama ACAM, que es la Asociación de Compositores y Autores Musicales. Entonces, el ACAM también pues cobra un porcentaje de la facturación y ellos especifican que no incluyen transmisión por internet. En el tarifario pues tampoco especifican cuánto sería el costo para los medios digitales. Es decir, que en Costa Rica aún no hay ninguna legalización o proyectos para que los medios digitales pues paguen derechos de autores, como básicamente como si no existiera. En Cuba está el ACDAM, que es la Agencia Cubana de Derechos de Autor Musical. Ellos pues no dan mayor información sobre sus tarifas, sobre sus controles, precisamente porque ellos tienen diferentes controles de comunicación, ¿no? En Ecuador, como les comentaba también al inicio, está SAICE, los que le cobran a los moteles, ellos son la Sociedad de Autores del Ecuador, ¿no? Y ellos sí contemplan ya pues las radios en línea, entonces ellos dicen que las radios en línea deben pagar el 1% masiva del total de ingresos obtenidos. Digamos que si esos ingresos que llega a tener ese medio online no llega ni siquiera a un salario básico, pues ecuatoriano, pues se van a pagar $400. Básicamente eso. También dicen que pues las radiodifusoras de aire pues básicamente pagan porcentajes de ingreso más en función del tiempo de música que transmiten. Entonces es algo similar a lo que veíamos en Chile, que se les cobra es por las horas exactas en las que se esté transmitiendo música. En El Salvador, sí hay dos agencias, que es la SACIM, Salvadoreños Autores, Compositores, Intérpretes Musicales, que están más enfocados a una entidad de gestión colectiva, y tienen el ASAP, que es una asociación salvadoreña de productores de fonogramas y afines. Tienen estas dos categorías, ellos cobran el 3% sobre ingresos mensuales por ventas. Asimismo, pues si es una radio sin ingresos, en el caso de que sea relativamente nueva, pagan una tarifa mínima que es un porcentaje de un sueldo mínimo vital, así como en el anterior caso que vimos que era un 1 o 2% máximo sobre el salario mínimo que se tenga como tal en ese país.
En Guatemala también hay dos, Agimpro, que abarca pues licencias, derechos conexos, toda la parte de producción de fonogramas, comunicación pública de música, reproducción, digamos que son mucho más abiertos a los contenidos en general. Y tiene también la AEI, que es pues autores, editores e intérpretes, que esto sí ya va un poco más enfocado hacia toda la parte musical y hacia las radioemisoras tradicionales, que pues pagan ese 3% de las ventas facturadas únicamente por publicidad, que pues es lo que según ellos les da mucho más dinero, la publicidad, entonces pagan ese 3% y pagan un 2% aparte por los contenidos de música, es decir, que sumándolo sería el 5%. En Honduras está la Asociación de Autores, Compositores, igualmente ellos pagan un canon mensual por la cantidad de transmisiones y por la cantidad de repeticiones musicales que se abarquen. Y México es el país que tiene una mayor cantidad de instituciones que están a cargo de este tipo de acontecimientos o situaciones. Entonces ellos tienen el EJE, que son los ejecutantes, SOMEM, que es una Sociedad Mexicana de Ejecutantes de Música, tienen la ANDI, que es una Asociación Nacional de Intérpretes, y tienen la SANC, que son una Sociedad de Autores y Compositores de México. Entonces, cada una de ellas pues ya tiene un enfoque un tanto diferente y ellos abarcan como tal la radio de transmisión abierta, un 2% sobre la facturación también de publicidad, que pues es lo que también monetiza más un medio. Y ellos también tienen en cuenta las radios en Internet. Y a ellos les cobran lo mismo que las radios tradicionales, porque en México sí está un poco más fortalecido todo el tema de las emisoras digitales. Entonces les cobran el mismo 2.5%, pero si es una radio relativamente nueva, que aún no tiene mayores ingresos, que no tiene mayor publicidad, pues se le cobra una cifra mínima para tener acceso al uso pues de esa música, publicidades y demás. Ellos, pues, como les comentaba, son los que tienen muchísimo más. Ya digamos que hablando de Nicaragua, pues ellos sí tienen solamente uno, Nicautor, pero pues ellos no abarcan básicamente nada. Es como una entidad de nombre, pero no tienen nada de información, no tienen tarifas, no tienen casi medios de comunicación. En Panamá está la SPAC, que también pues es la Sociedad Panameña de Autores y Compositores. Ellos, al igual que otros, pues tienen es una tasa mensual, pero ellos lo categorizan en si son radios nacionales, metropolitanas o regionales. Entonces, dependiendo de esta categorización, pues ellos abarcan esa tasa mensual sobre esos derechos de autor. En Paraguay tienen el APA, que son autores paraguayos, y ellos pagan, todas las radiotransmisoras pagan solamente el 1.5% del total de ingresos sin categorizar el ingreso. En Perú tienen la Asociación Peruana de Autores y Compositores. Ellos pues abarcan esas tarifas ya más en función del tiempo que dedican a la música y dependiendo de ese tiempo, pues varía claramente el porcentaje. Y pues así en general, cada una de ellas pues tiene diferentes contextos, diferentes porcentajes, categorizaciones. em, y esa sería básicamente la información ya, digamos que por países. Aquí pues ya vamos a abarcar lo que serían las fases de producción. Entonces aquí abarcamos netamente la emisión de contenidos, ¿no? Y pues esa emisión de contenidos puede hacerse de dos maneras, en vivo o grabada. Entonces, para eso, la producción tiene tres fases o pues o tres momentos bien definidos, la preproducción, la producción y la postproducción, que esas son las que vamos pues a explicar a continuación. Entonces, vamos a iniciar con la preproducción. Entonces, aquí abarcamos
básicamente un proceso en el que pues los directores, los productores, guionistas, libretistas pues realizan la escogencia de voces, de música, efectos de sonido, cortinillas, etcétera, que pues nos permitan en el momento de la producción recrear y reflejar los ambientes y las situaciones que se quieren reflejar a las audiencias, ¿no? Es básicamente ese mensaje que se les va a transmitir. Entonces acá, entre los cuatro elementos que conforman el lenguaje radiofónico, digamos que los que se tienen en cuenta en la preproducción pues son la voz, la música, al igual pues que el libreto y la ficha técnica, son esos cuatro elementos y de ellos hablamos precisamente en esta sección. Acá les recuerdo nuevamente esos cuatro elementos, ya que no están claros acá en la diapositiva. Entonces, esos cuatro elementos, les recuerdo, son la voz, la música, el libreto y la ficha técnica. Entonces, ese libreto, pues hablamos del libreto literario, y cuando hablamos de la ficha técnica, pues es el mismo libreto técnico. Entonces, vamos a ver acá un video. ¿Qué tal? Bienvenidos al canal Unilatina. Soy Jacob Roballo y los quiero acompañar en un recorrido acerca de todo el proceso que se lleva a cabo al realizar un programa de radio. Esta es Unilatina Radio Online. Para realizar un programa de radio, siempre hay tres fases, tres partes. En el día de hoy vamos a enterarnos sobre toda la preproducción. Hacer radio no es simplemente tener una bonita voz, hablar lindo, tener buen vocabulario, prender un micrófono y empezar a hacer radio. No. Antes siempre hay toda una preproducción. Hablamos de un equipo de trabajo que reúne la información, que verifica o que le da veracidad a esa información del tema o los temas que vayamos a tratar. Asimismo también pues, es importantísimo que este equipo tenga claro cómo es el tema para que puedan guiar a los locutores, se haga un guión y se haga un libreto, se hace, y esto es el oficio y el oficio hay que hacerlo. Siempre en preproducción debemos tener un conjunto de tareas con un equipo de trabajo para poder, antes de llegar a la ejecución, tener toda la preparación de este tema o de los temas que se vayan a tratar en un programa de radio. La radio es inmediata y asimismo es importante que todos tengamos en cuenta que la información, el tema, las herramientas como la música, la producción del programa, estoy hablando de presentación, spots, separadores, asimismo como los efectos y el material complemento del programa esté listo y esté preparado para cuando vayamos a la ejecución. Por eso es importante que ustedes tengan en cuenta que no es simplemente hacer radio, prender un micrófono y empezar a hablar. Hay todo un equipo, hay todo un trabajo antes de la ejecución de un programa de radio. Espero que este tema les haya gustado. Estaremos en un próximo tip aquí en el canal Unilatina. Bueno, entonces ahí ya tuvimos como una repetición de esas bases para la preproducción en la radio. Digamos que es toda esa preparación antes de un programa según los cuatro elementos. La producción, pues ya es el acto
aspecto mediante el cual pues se utiliza la concurrencia como un aspecto también como importante del proceso de esa producción radial, ¿no? Entonces la concurrencia a la que me refiero pues es el trabajo de hacer confluir las voces, la música, los efectos sonoros, los silencios en los instantes precisos en los que deben aparecer para que pues ese contenido esté muy articulado, que sea congruente, que tenga coherencia, que mantenga esa hilaridad, ese hilo durante toda la emisión. Y pues esa es una labor del director del programa, también del control del máster, de la operación del audio, que pues tiene que ver también con recrear el libreto que se hace en la preproducción, que es previamente establecido también mediante ensayos. Se sincronizan las entradas, los locutores, los personajes, se abarcan los descansos, los silencios, como les comentaba hace un momento. Entonces, la producción pues ya es la grabación misma de ese programa o de ese podcast de contenido que pues requiere un tiempo de realización. Y pues dependiendo de la experiencia también de los locutores y de los productores, pues asimismo puede ser un proceso sencillo, un proceso complejo. Entonces, digamos que ya enfocándonos bien en la radio, pues acá se abarcaría también muy bien la recepción de las audiencias, los hábitos de consumo, la producción de contenidos. Acá pues influyen factores como, nuevamente les repito, la experiencia, la preparación, el manejo de la ansiedad, el pánico escénico, la buena lectura, porque acá claramente desde la preproducción estamos abarcando también unos libretos, tanto literarios como técnicos, la utilización de los signos de puntuación, los descansos, las pausas, si algún locutor de pronto no pudo leer algún párrafo o pierde el hilo. Pues ya bien un segmento de ese programa o de ese contenido radial, pues ya se puede ir dañando. Entonces, la producción en general o a grosso modo, pues deja el trabajo en bruto para el proceso de refinamiento de la postproducción. Entonces, vamos a ver nuevamente un video. Hola, ¿qué tal? Muy bienvenidos a este video en el cual vamos a conocer un poquito más de lo que es una cabina de radio, pero desde adentro. Sí, todo lo que ustedes escuchan afuera a través de una radio es manejado de un lugar como estos. Por ejemplo, vamos a conocer algunas de las cosas importantes que hay en una cabina de radio. Y comenzamos por algo muy importante que es el micrófono. ¿Qué es un micrófono? Un micrófono nos sirve para nosotros poder comunicar lo que vamos a decir al aire. ¿Por qué es importante un micrófono? Utilizarlo en forma correcta para que al aire se escuche bien. ¿Cómo se utiliza un micrófono? En una forma unidireccional. No se habla desde abajo ni tampoco desde arriba. Simplemente forma unidireccional en forma clara y manteniendo el volumen de la voz. De esta forma la voz va a salir clara. El micrófono es algo muy bueno y muy importante porque emite el sonido de lo que va a salir al aire. También, ¿qué tenemos? Tenemos los audífonos. Los audífonos, al poder utilizarlos, podemos nosotros saber y escucharnos lo que está saliendo al aire y controlar también el volumen de nuestra voz. Eso es muy importante. Aparte de los audífonos, también tenemos lo que son las líneas telefónicas. Las líneas telefónicas, como por ejemplo este teléfono, nos permite recibir distintas llamadas y tener otras llamadas en espera. Eso es cuando nosotros al aire hacemos algún tipo de concurso o necesitamos comunicarnos o entrevistar a distinta gente por medio de la radio. Pues otra de las cosas que nosotros tenemos y utilizamos son las computadoras. La tecnología nos ayuda muchísimo el día de hoy. ¿A qué? A nosotros poder tener toda la información de la cual vamos a hablar en los programas. Tenemos computadoras las cuales nos permiten ver si tenemos que hacer un pronóstico del tiempo o si tenemos que sacar información para referirnos a un determinado tema. ¿En qué nos sirve esto? En que nosotros siempre tenemos que estar preparados cuando vamos a hablar al aire. Otra computadora también es la que muestra todo lo que hay en programación.
el sistema que tenemos en pantalla es el sistema de ENCO. Este, como ustedes pueden ver, es un sistema en el cual la música está corriendo de esta determinada forma, de abajo hacia arriba. Y por supuesto en el lado derecho tenemos un menú que nos permite buscar no solo la música, sino también los promos o lo que es la información que vamos a pasar al aire. Y vamos a pasar, por supuesto, con lo que es la consola, el Master Control. Sí, esto es muy importante. Les cuento un poquito lo que tenemos acá. Acá tenemos determinados o distintos canales que nos permiten a nosotros poder poner en el aire lo que tenga que ir según lo que está en el lock. Por ejemplo, rápidamente te cuento que los primeros 4 canales en esta consola son canales de micrófonos. ¿Cómo se prende un micrófono? De la siguiente forma. On, se prende la luz roja y por supuesto, después de prender on, se le puede subir el volumen. Entonces al subir el volumen, básicamente lo que esté saliendo por el micrófono número 1 va a estar saliendo al aire. Aparte de eso, la consola es manejada por el aire central. Esto es lo que va en el aire. Estos 2 canales controlan lo que sale en el aire, ya sean micrófonos o tal vez música en otros canales. ¿Por qué decimos música o lo que tenga que salir en otros canales? Porque así es. Por ejemplo, tenemos un canal satelital para poder sacar el volumen que llega a través de un satélite. O también tenemos 2 canales que son para los comunes CDs o para los CDs comunes, regulares, ¿no? Que se utilizan. Esto nosotros lo prendemos, lo subimos y puede salir al aire también, controlado siempre por lo que son los 2 canales del Master Control. Es muy importante saber manejar y saber qué es cada cosa y cuál es la función de cada cosa, para que después cuando estamos en el aire pues no cometamos errores y salga un buen programa, un buen audio o una buena programación musical o de noticias. Una consola vista de adentro. Esto es el corazón y esto nos va a ayudar a hacer una radio mucho más profesional en donde quiera que estemos. Esto es un poquito de lo que es una cabina de radio por dentro. Muy importante, porque todo lo que escuchas afuera tiene que ser primero bien trabajado, bien pensado y bien planificado aquí en esta cabina. Termino con algo muy importante, que es un lock. ¿Qué es un lock de radio? Es básicamente lo que va a salir, y si ustedes se fijan en lock, sale horario por horario. ¿Por qué esta línea en el lado izquierdo? Porque el FCC nos controla a todas las radios a que nosotros estemos marcando lo que sale en el lock. No es solo un control interno de la compañía, sino que también es un control externo para el FCC y el gobierno. Y si ustedes ven del lado derecho, tiene toda la especificación de lo que va a salir. Un comercial, un promo o un programa. Interesantísimo. En radio no hay mucha improvisación, siempre lo hemos dicho. La improvisación viene después y es una de las bases del saber. Este fue un poquitito de lo que hay adentro de una cabina de radio de operaciones. Te invito a que sigas conociendo mucho más de radio aquí con Imagen Academia de Comunicaciones Radio. Bueno, ya abarcamos un poquito más de la producción. Claramente, todos estos elementos que nos mostraron en el video son los que a nosotros nos permiten hacer esa producción debidamente según lo que hayamos proyectado, lo que hayamos dispuesto desde la preproducción. Este pues es un buen video para nosotros conocer los elementos básicos que se pueden tener en una cabina de radio. Esto pues sobre todo en una cabina de radio tradicional. Muchas radios en línea pues no lo tienen, pero sí es importante conocerlas, saber cómo se representan, para qué se usan, cuál es esa funcionalidad, así pues estemos de manera virtual. Y pasamos a la postproducción. Entonces, esta postproducción pues ya tiene que ver con la concatenación básicamente, que es concretamente la sincronización perfecta de todos los elementos de ese lenguaje radiofónico para terminar o pues pulir un producto sonoro que sea pues coherente, que sea equilibrado, que esté muy bien articulado desde la preproducción, que sea estéticamente agradable para las audiencias. Entonces ya en esta fase, que nosotros también podemos llamar bien de montaje o de edición, se requiere de igual manera la creatividad, la experiencia de un profesional en edición que integre adecuadamente
todos esos elementos del lenguaje radiofónico, las voces, la música, los textos, la interpretación, los efectos sonoros, los silencios. Entonces, este es el momento también en el que se hace un proceso de ecualización de las voces, es decir, que suenen más bonitas, que todas tengan como ese mismo volumen, porque viene en producción, se puede manejar desde el máster, el volumen de los micrófonos y demás, pero muchas veces pasa que una voz de todas maneras queda más alta o en alguna sección del programa no sé, se cuenta un chiste y no falta el locutor que tiene la risa más exagerada, entonces queda más alta por más de que se coloque desde el webmaster el sonido. Entonces ya en postproducción se ecualizan las voces para que queden todas similares, se inserta la música, los efectos de sonido, se da precisamente el lugar a esos espacios o a esos silencios o a esos fundidos o a las transiciones exactas, por ejemplo, en el caso de que existan cuñas, de que existan jingles o una entrevista. Bueno, etcétera, que todo quede coherente y estético para después la retransmisión en el caso de que no sea un en vivo. Entonces, para posteriormente hacer esa retransmisión o la publicación de ese contenido, ¿no? Entonces, aquí ya también en la postproducción, pues hay varios filtros, muchas veces pasa por varias revisiones de diferentes profesionales, porque pues es un trabajo bien meticuloso eh, en donde pues la idea es también mejorar todos los elementos del proceso de producción y pues lograr al final un buen resultado y un producto de calidad, ¿no? Entonces vamos a ver nuevamente un video. Bueno, y en este caso, en este ejemplo, pues ya era una historia netamente a partir de elementos sonoros y pues ya estaban todas las fases completas, ¿no? Tanto preproducción como la misma producción y la postproducción. Eso como ya para tener, digamos que un ejemplo de un producto ya final. Y esa sería básicamente, pues, esa temática, subtemáticas de esta sesión. Recuerden, como les había comentado, vamos a tener la actividad calificativa número 1. El día de mañana se las voy a cargar. Les envío el mensaje de todas maneras confirmándoles que ya se cargó a la plataforma con las fechas de cierre, los intentos, pues con la descripción pues completa para que ustedes estén atentos. No sé si hasta el momento alguno de ustedes tenga alguna duda